Buenos días, mi nombre es Giancarlos Meléndez Molina y hoy vamos a realizar un ejercicio que dice hallar la longitud de la geodésica entre los puntos P1, 1, 0 y 1 y P2, 0, menos 1 y 1 en el plano X, Y más Z igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a obtener nuestro ds, que va a ser igual a la raíz cuadrada de dx al cuadrado más de y al cuadrado más de z cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar cuadrado de ambos lados para cancelar la raíz. Entonces nos va a quedar que nuestro ds al cuadrado va a ser igual a dx cuadrado más de y cuadrado más de z cuadrado. Ya vemos que desaparecimos la raíz porque elevamos en ambos lados al cuadrado. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que nuestro ds va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado más z' al cuadrado por nuestro dx. Esta parte la voy a llamar 1, que va a ser nuestra primera ecuación, y de aquí vamos a tener que nuestro ds va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más menos 1 menos z' a todo al cuadrado más z' al cuadrado por nuestro dx. Obteniendo esta parte, vemos que tenemos la siguiente ecuación. Entonces sería menos 1 menos z al cuadrado igual a z' cuadrado más 2z' más 1. Entonces vamos a tener que nuestro ds va a ser igual, todavía seguimos con nuestra raíz, donde va a ser que 1 más z' al cuadrado más 2z' al cuadrado más 1 más z' al cuadrado, todo esto en la raíz por nuestro diferencial de x. Entonces, nuestro ds vamos a tener que sacamos una raíz de 2 que va a estar multiplicada por todo lo que tenemos acá, ya sacando nuestra raíz de 2, que nos va a quedar que z' al cuadrado más z' más 1 por nuestro diferencial de x. Entonces, vamos a tener todo esto que meterlo en un integral. Vamos a integrar. Entonces, la integral de nuestro ds va a ser s y nuestra raíz de 2 va a ser una constante. Y vamos a integrar todo lo que tenemos de este lado, desde x1 hasta x2, donde vamos a tener que la raíz de z' al cuadrado más z cuadrado más 1, todo eso por nuestro dx, porque lo vamos a integrar. Sabemos que nuestra función es igual a la raíz cuadrada de z' al cuadrado más z' más 1, todo por dx. Esta es nuestra función. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta función? Vamos a hacer uso de la ecuación de Euler. Entonces, ¿qué nos dice? Que la parcial de nuestra función con respecto a z menos la derivada con respecto a x por la parcial de nuestra función con respecto a z', todo igual a 0. Estamos trabajando con z y z' porque vamos a hacer, miremos que en la función tenemos z' y z'. Entonces, vamos a sacarle las parciales y las derivadas con respecto a z. Entonces, vamos a reemplazar nuestra función
en la ecuación de Euler, donde tenemos que la parcial con respecto a z de nuestra función, pero nuestra función vemos que es la raíz de z' cuadrado más z' más 1 menos la derivada con respecto a x de la parcial con respecto a z' de nuestra función, pero nuestra función es z' cuadrado más z' más 1. Todo esto igual a 0. Entonces, esta parte aquí se me hace 0 porque estamos trabajando, vamos a sacar la parcial de z. Entonces, esta aquí sería 0. Y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces nos quedaría menos la derivada con respecto a x de 2z' más 1 sobre 2 raíz de z' cuadrado y más z' más 1. Todo esto igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esto tenemos que igualarlo a una constante. Entonces, para igualarlo a una constante tenemos que 2z' más 1 sobre 2 por la raíz de z' cuadrado más z' más 1 igual a una constante que la voy a llamar c. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a despejar, vamos a dejar esta parte sola y esta vamos a pasarla para el otro lado. Entonces me va a quedar que 2z' más 1 va a ser igual a 2 por nuestra constante que es c por la raíz de z' cuadrado más z' más 1. Entonces ya tenemos esta parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar raíz, vamos a elevar al cuadrado en ambos lados, perdón. Me quedaría que 2z' más 1 al cuadrado va a ser igual a, esto elevado al cuadrado va a ser 4c al cuadrado por lo que nos queda acá adentro sin la raíz más z' más 1. Ya quitamos la raíz. Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí tenemos un binomio cuadrado, entonces tenemos que resolverlo, donde me va a quedar que 4z' al cuadrado más 4z' más 1 igual a 4c al cuadrado por, 4c cuadrado más, porque ya estamos resolviendo, vamos a resolver esta multiplicación enseguida. Entonces me va a quedar que más 4c al cuadrado por z' más 4c al cuadrado. Seguimos realizándolo, entonces nos va a quedar que 4z' al cuadrado más 4z' menos 4c al cuadrado por z' al cuadrado menos 4c al cuadrado por z' igual a 4c al cuadrado menos 1. Entonces, seguimos, de aquí vamos a sacar factor común z'. Entonces me va a quedar que z' al cuadrado va a ser igual a 4 menos 4c al cuadrado más
z', perdón, estamos sacando factor común, 4 menos 4c al cuadrado, igual a lo que tenemos de este lado, que sería 4c a la 2 menos 1. Seguimos despejando y lo que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Entonces nos va a quedar que z' al cuadrado más z' va a ser igual a 4c al cuadrado menos 1 sobre 4 menos 4c al cuadrado. Entonces esto, si vemos bien, es una constante. Entonces lo vamos a llamar z' al cuadrado más z' va a ser igual a una constante que la voy a llamar C1, perdón, porque ya que tengo C, entonces vamos a llamarlo C1. Entonces, esto vamos a igualarlo a 0, vamos a pasar esta C para el otro lado y nos va a quedar que z' al cuadrado más z' menos C1 igual a 0. Donde vamos a tener que nuestro z' va a ser igual a menos 1 más o menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 por 1 por menos C1 sobre 2 por 1. Entonces esto va a ser igual a tener que un menos 1 más o menos la raíz cuadrada de 1 más 4c1 sobre 2, sacando ya la multiplicación. Entonces nuestro z'1' va a ser igual a menos 1 más la raíz de 1 más 4c1 sobre 2. Vamos a obtener dos resultados, uno positivo y uno negativo. Y el otro resultado que vamos a obtener va a ser de z'2, que va a ser el negativo, menos 1 menos la raíz cuadrada de 1 más 4c a la 2, todo esto en raíz, sobre 2, que fue la multiplicación que hicimos anteriormente del 2 por 1. Entonces, vamos a hacer z' una constante. Vamos a llamar la constante C2 porque ya llevo C y C1. Entonces C2, esta va a ser nuestra próxima que vamos a resolver, donde vamos a resolver la derivada de z con respecto a x. Y esta va a ser nuestra constante C2. Entonces vemos que nuestro z va a ser la integral de C2 por dx. Pero sabemos que nuestro z va a ser igual, entonces que nos va a quedar que C2x más una constante que la voy a llamar k. ¿Todo bien hasta aquí? Ahora vamos a reemplazar los puntos P1 y P2 en lo que hallamos. Entonces, para hacer P1, lo vamos a hacer que Y1, sabemos que Y1 va a ser entonces vamos a llamarlo C3 más una constante, y Y1 igual a C3 más una constante que va a ser igual 0 y 0. Donde vamos a tener que nuestro C3 va a ser igual a menos K. Entonces, en nuestro P2 vamos a obtener que Y0 va a ser igual a C4
perdón, C3, estoy trabajando con C3, 0, donde va a ser este aquí 0, más K igual a menos 1, y Y0 igual a K igual a menos 1. Entonces esta va a ser nuestra respuesta para este. Entonces hacerlo general como Y de X, que va a ser igual a X menos 1, y ZX, que va a ser igual a mi C3 por 0, perdón, mi C3, estamos trabajando con X primero, X más una constante. Ahora vamos a hacer el punto P1, pero para Z. Entonces va a ser que Z1 va a ser igual a C3 por 1 más una constante que va a ser igual a menos 1, y Z0 igual a C3 por 0 más una constante que va a ser igual a 1. Entonces, para este vamos a tener que C3 va a ser igual a menos 1 menos una constante K1, vamos a llamarla K1 para que no se confunda con la K de arriba. Y en la Z0 vamos a tener que va a quedar constante igual a 1. Y todo esto me va a dar que C3 es igual a menos 2. Entonces, partiendo desde este resultado que hallamos de C3, vamos a hacerlo general para ZX, igual a menos 2x más 1. Entonces vamos a hacerlo para este punto, donde vamos a tener que y' de x va a ser igual a 1 y z' de x va a ser igual a menos 2. Entonces ya este resultado lo había dado anteriormente, y de aquí vamos a hallar a nuestro s, que nuestro s va a ser la raíz cuadrada de 6 de la integral desde 0 hasta 1 de dx, donde vamos a obtener el resultado que s va a ser igual a raíz de 6. Y este va a ser nuestro resultado para este problema. Muchas gracias.